Muchos saludos a toda la teleaudiencia y radioescuchas de su programa Un Café con Derecho. Hoy tengo el agrado de tener una compañía de un gran colega y amigo, el doctor Mauricio Álvarez, que nos va a acompañar en el día de hoy en este Café con Derecho. Doctor Mauricio, ¿cómo ha estado? Hola, doctor Juan, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Qué bueno, espero que le guste el café. Claro que sí. Bueno, en el día de hoy el doctor Mauricio va a tocar un tema muy importante. Él nos dirá exactamente de qué se trata, que sé que es de interés de la comunidad. Este es su abogado Juan Alberto Villa, esta es su empresa JV Asesorías Jurídicas y este es su programa Un Café con Derecho. Doctor Mauricio, entonces cuéntenos de qué vamos a tratar el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya lo dijo el doctor Juan, pues soy Mauricio Álvarez Grisales, abogado, especialista en responsabilidad contractual y extracontractual y del Estado, y actualmente cursando especialización en Derecho Procesal. ¿Me dedico a qué? Me dedico a temas que tienen que ver con responsabilidad civil, contractual y extracontractual en accidentes de tránsito, y también en temas relacionados con demandas al Estado, ¿sí? Vamos a tratar un poco de esos temas y vamos a dejarlos a ustedes al tanto de qué manera o cuándo aplica iniciar un tipo de ese proceso. Perfecto, entonces vamos a empezar porque lo voy a comprometer desde ya para el siguiente programa, ¿no? En este programa vamos a tocar entonces todo lo que es respectivo a accidentes de tránsito. ¿Está bien? Y en el siguiente programa pues ya miraremos lo de la reparación directa y contractual extracontractual del Estado. ¿Le parece bien, doctor Mauricio? Claro que sí, así está súper bien, doctor Juan. Bueno, entonces cuando hablamos de un accidente de tránsito, ¿de qué estamos hablando? O sea, denos un panorama de lo que jurídicamente conocemos como un accidente de tránsito o una situación donde se presenta una anomalía de tránsito, pues digámoslo así. Bueno, hay que dejar claro lo siguiente: cuando ocurre un accidente de tránsito pueden pasar dos situaciones: que en el accidente de tránsito solamente se presenten daños de latas o que a su vez presente alguno de los involucrados lesiones personales o también que debido a la gravedad de las lesiones fallezca producto de estas lesiones, ¿cierto? Acá pues vamos a dejar claro el tema que tiene que ver con lesiones personales y el tema de fallecimientos en accidentes de tránsito, ¿cierto? Perfecto. Cuando ocurre un accidente de tránsito, doctor Juan, se abren varios procesos. Entre esos se abre un proceso contravencional que se tramita ante la Secretaría de Tránsito o Inspección de Policía del municipio, ¿cierto? También se puede iniciar un proceso ante la Fiscalía por el delito de lesiones personales culposas, ¿cierto? Y pues cuando ocurre un fallecimiento, pues de una vez automáticamente de manera oficiosa se inicia un proceso, una investigación ante la Fiscalía por el delito de homicidio culposo, ¿cierto? A su vez, cuando ocurre un fallecimiento también se puede presentar o se puede iniciar un tema de reclamación directa ante el SOAT para que el SOAT indemnice a la familia por el fallecimiento de esa persona. Es de anotar lo siguiente, pues muchas personas confunden de que si mi moto no tenía SOAT o mi carro no tenía SOAT, el otro vehículo involucrado me cubre a mí el tema de la indemnización, o en su efecto, si resulto lesionado, el SOAT del otro vehículo me va a costear el tema de la salud. Eso es completamente equivocado. Hay que tener en cuenta que el SOAT es un seguro obligatorio que deben tener todos los vehículos. Es por eso, si yo voy en mi moto y me accidento con un vehículo, quien me cubre a mí mi asistencia médica es mi SOAT, el SOAT de mi moto. Es por eso un dato muy importante y sugerencia y consejo. Por favor, todas las motos y todos los vehículos traten en lo posible de siempre llevar con ustedes el seguro SOAT. ¿Por qué? Pues porque te va a garantizar una atención médica y pues si fallece lamentablemente o si no, pues bueno, ojalá no pase eso, de que se produzca un fallecimiento, puede dejar una indemnización a la familia, ¿cierto? ¿Quiénes son los beneficiarios de esa indemnización? La mamá, el papá, los hijos,
¿cierto? Y la esposa, ¿sí? Entonces, recomendación, por favor, siempre si usted va a conseguir una moto, un vehículo y va a transitar en él, siempre debe estar muy pendiente del seguro SOAT, ¿sí? Bueno, ya hablamos referente a eso. También se puede iniciar un proceso en responsabilidad civil, ¿cierto? Ese proceso de responsabilidad civil opera de ciertas maneras, ¿sí? Primero, hay que tener en cuenta si el vehículo relacionado en el accidente cuenta con una póliza de responsabilidad civil extracontractual o contractual. Si ese vehículo que tuvo la responsabilidad en el accidente cuenta con ese tipo de seguro. O sea, perdón, doctor Mauricio, un seguro adicional, fuera del SOA, ese seguro que compra uno particular a ciertas empresas que le cubre que el robo, que un accidente, que un choque, en fin, ese tipo de seguro es el que llamamos extracontractual. Extracontractual, que también normalmente en la calle, muy comúnmente la gente lo conoce como el seguro todo riesgo, el seguro de daños a terceros, ¿cierto? Pero en sí el nombre técnico es el seguro de responsabilidad civil, está contractual o contractual, ¿cierto? ¿Cuándo opera iniciar este tipo de proceso? Primero, hay que ser muy conscientes de siempre cumplir las normas de tránsito, ¿sí? Porque si yo como conductor de una moto no cumplo las normas de tránsito y me accidenta otro vehículo, pues yo no podría iniciar un tipo de acción en contra de esa aseguradora. ¿Sí? Si soy el culpable. Si soy el culpable. Entonces, en derecho civil se conoce como culpa exclusiva de la víctima. ¿Y eso en qué se traduce? En que, hombre, es una causal de exoneración de responsabilidad del otro vehículo, del otro conductor, ¿cierto? Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta, hombre, de siempre ceñirnos a las normativas de tránsito. Porque si vamos acordes a la normatividad de tránsito, si otro vehículo, quien incumple la norma de tránsito, me causó un daño, una lesión, él me debe responder. ¿Sí? Bueno, ¿qué se persigue en un proceso de responsabilidad civil extracontractual? Se persiguen tres situaciones. ¿Sí? Si yo fui víctima de lesiones personales, si yo quedé con una cicatriz en mi pierna, si perdí movilidad de la locomoción de mi miembro, o sea, en ese caso de mi pierna, eso se traduce en que yo sufrí un perjuicio, ¿cierto? Un daño, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace en el proceso? En el proceso uno va a conseguir de que me indemnicen los perjuicios morales, que para nuestra legislación el perjuicio moral, ¿qué es la tristeza, la congoja, el dolor que yo tengo que soportar por mi pierna, ¿cierto? Porque para nadie es bonito o es agradable verse enfermo o verse cojo o verse que le quedó una cicatriz o que quedó cojeando, ¿cierto? Entonces, ese perjuicio moral es lo que vamos a conseguir en un proceso civil, ¿cierto? Que me indemnice esa persona o la aseguradora de ese carro ese perjuicio. Aparte de eso, si yo trabajaba en el momento cuando me pasó el accidente y estuve incapacitado 3 meses, 5 meses o un año, la idea ¿cuál es? Hay algo que se conoce como perjuicios materiales, ¿cierto? En esos perjuicios materiales está el daño emergente, el lucro cesante y el lucro cesante futuro, ¿sí? Les voy a hablar un poco, no tan técnico para que me entiendan más, ¿sí? Pero el daño emergente, ¿qué es? Se traduce en lo siguiente: usted tuvo que sacar de su bolsillo plata para arreglar su moto. Entonces, ese es el daño emergente. Usted tuvo que sacar de su bolsillo para ir a las citas médicas, para ir a las terapias. Eso se traduce en daño emergente. Eso es un daño o un dinero que usted tuvo que gastar, que usted no estaba en la capacidad de soportarlo y de gastarlo, ¿cierto? Entonces, se busca que te devuelvan esa plata que gastaste. Segundo, para nadie es un secreto que si usted es empleado y lo incapacitan 6 meses o un año, su sueldo no lo va a llevar completo, porque le descuentan, ¿cierto? Porque está incapacitado. Entonces, eso se conoce como el lucro cesante consolidado, y la idea es que esa aseguradora o esa persona quien tuvo la responsabilidad del accidente me indemnice ese perjuicio, ¿sí? Que me pague lo que yo dejé de percibir en el tiempo que estuve incapacitado,
¿cierto? Y el lucro cesante futuro se traduce en qué, hombre, ese es un tema un poco más difícil de explicar, pero bueno, voy a tratar de explicarlo muy coloquial, muy fácil. Para sacar el lucro cesante futuro, nosotros como abogados especialistas en temas de responsabilidad civil, tenemos que, de cierta manera, calcular este perjuicio en base a un dictamen médico. ¿Sí? ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer la Junta Regional Calificadora, ¿sí? O lo puede hacer un médico especialista en temas laborales. ¿Para qué se hace ese examen médico? Porque es que el médico evalúa a la persona y en base a esa valoración determina qué grado de porcentaje tuvo esa persona para el tema laboral. O sea, eso se conoce como la pérdida de la capacidad laboral, ¿cierto? En base a ese porcentaje es que se estima una vida probable en una tabla que está estipulado, ¿sí? Entonces se hacen unas reglas matemáticas y de allí se saca el porcentaje, el lucro cesante futuro, ¿sí? Y este es lo que se busca para que esa aseguradora pues me indemnice. ¿Sí? A ver, doctor Mauricio, yo quiero hacerle una pregunta que se suscita mucho en el común. La gente y tiende a confundir mucho el SOAT con este tipo de seguros. Entonces le dicen a uno que en el SOAT dice, me van a pagar la incapacidad. El SOAT me va a indemnizar porque, mire, vea, yo estuve un mes en la casa. Vea que tuve que arreglar la moto. Entonces, quiero que hagamos esa diferencia. El SOAT no es para ese tipo de situaciones. Ok, bueno, sí. Tiene toda la razón, doctor Juan. El SOAT, la gente confunde incapacidad permanente a incapacidad médica, ¿cierto? Téngalo muy en claro y muy presente. El SOAT lo que indemniza es la incapacidad permanente, ¿cierto? Recordemos que hace un momento les hablé de la pérdida de la capacidad laboral. O sea, si yo pierdo la capacidad laboral de mayor de 50%, el SOAT me va a indemnizar esa parte. El SOAT le va a indemnizar ese tipo de incapacidad permanente, ¿cierto? Pero si hay ocasiones en que gente se cae o sufre un accidente y sufre escoriaciones o laceraciones, ¿cierto? Eso no va a perder la capacidad laboral, o moretones. Entonces dice, ay, es que el SOAT me va a pagar la incapacidad. No, ahí no operaría de que el SOAT te indemnice la incapacidad. Recordemos que es incapacidad permanente, ¿sí? No incapacidad médica, ¿cierto? Ese es el punto referencial. Y es muy importante hacer esa aclaración porque se encuentra uno cada rato con esas preguntas en el argot popular. Yo quisiera como que hiciéramos un resumen. Yo voy en mi moto, me choco con un carro, no tengo la culpa, entonces puedo solicitar una indemnización, un lucro cesante, mi incapacidad, lo que he perdido, sí, en todas estas cosas al vehículo infractor. Pero si yo tengo la culpa, pues inmediatamente me van a negar ese tipo de situaciones, ¿cierto? Por eso hay que andar a la defensiva y cumpliendo las normas de tránsito. Sí, les voy a aclarar algo. En el caso hipotético que da el doctor Juan, es muy importante, les voy a poner un poco en contexto, ¿sí? Ese sujeto que dice el doctor Juan que va en la moto y que pues lo accidenta otro vehículo, nosotros, ¿qué hacemos inicialmente? Primero, a la escena de los hechos debe llegar la policía judicial o el tránsito judicial o el tránsito, Secretaría de Tránsito, debe hacer presencia allí al lugar de los hechos y levantar un informe que se conoce como el IPAC o el informe de tránsito. Normalmente la gente lo conoce como el informe del croquis, ¿cierto? En ese informe del croquis está consignado varios datos, ¿cierto? Y hay una parte donde a lo que normalmente la gente dice que el croquis es en sí el bosquejo topográfico. O sea, esa hojita que le dan a uno donde están los carritos y todo eso. Sí. Ese se conoce técnicamente como el bosquejo topográfico y es supremamente importante en el proceso de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque allí queda plasmado las direcciones que llevaba cada vehículo, ¿cierto? Hay una serie de mediciones,
hay también relacionados puntos de impacto de los vehículos. También en el informe se realiza una codificación de la hipótesis del accidente de tránsito. Y en base a toda esta información es que uno logra establecer la responsabilidad. Recordemos que en sí, para que haya un proceso de responsabilidad civil, es necesario que se acredite la responsabilidad del otro individuo, ¿cierto? Entonces, consejo: si en algún momento llegan a ser víctimas de algún accidente de tránsito, que nadie está exento de eso, ¿cierto? Primero, si usted sufrió lesiones, que llegue la policía de tránsito o los agentes de tránsito y elaboren de una vez el informe de tránsito, ¿cierto? O el informe del croquis, para que quede pues un poco más claro, ¿sí? ¿Por qué? Ese informe, recordemos que de ese informe es supremamente importante determinar la responsabilidad. Y después de determinar la responsabilidad, ¿nosotros qué hacemos? Cuando nosotros abordamos algún cliente o alguna persona que sufrió un accidente de tránsito, lo primero que hacemos es, tiene fotos, tiene el informe de tránsito. O sea que es válido también de pronto yo tomar unos videos, tomar fotos, eso me sirve también como acervo probatorio. Claro que sí. ¿Por qué? Porque recordemos que de ese accidente se inicia un proceso contravencional en la Secretaría de Tránsito y que tenemos que ir a una audiencia, y esas fotos y esos videos nos van a servir como prueba para ese proceso, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre ese accidente y alguien nos contacta, uno primero que dice, tiene fotos, deme la versión y el informe de tránsito, ¿cierto? Con ese informe de tránsito se logra establecer la responsabilidad. Si en base a esa información logramos establecer de que el responsable fue el otro vehículo, ¿qué hacemos? Con el número de la placa que aparece allí consignado en ese informe, consultamos si ese vehículo tenía algún tipo de póliza. Recordemos, una póliza diferente al SOAT, ¿cierto? Sí. La póliza de responsabilidad civil, o la póliza de daños a terceros, o la póliza a todo riesgo. O lo que llamamos el seguro. Tiene seguro contra todo. Contra todo, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Con ese número de placa consultamos. Si ese vehículo no tiene ese seguro, ¿qué hacemos? Como allí en ese informe de tránsito están consignados los datos completos, nombre y cédula del conductor y propietario del vehículo, consultamos con esos datos en la página... en la superintendencia. En la superintendencia consultamos si esa persona tiene algún bien, ¿sí? Si esa persona llegase a tener algún bien, pues digamos así que es candidato para un proceso de responsabilidad civil. O sea, al no tener el seguro contra todo, pero tiene una responsabilidad donde hubo daños emergentes, heridos, en fin, entonces ya se va a la persona que cometió afectar su patrimonio. E igualmente, supongo, si el conductor no es el propietario del vehículo, involucrar al propietario del vehículo como solidario. Sí, claro. Ahí en esos temas también es viable y es común que uno también demande al propietario. Porque yo como propietario de un vehículo, o sea, les voy a contar algo. Para la legislación, el mero hecho de yo conducir se conoce como una actividad peligrosa, ¿sí? Quiere decir, resumidas cuentas, un ejemplo, la conducción digamos así, tiene el mismo nivel como si yo portara un arma, ¿cierto? Entonces usted como dueño de un vehículo tiene que asegurarse de la persona a quien usted le está soltando esa arma, ese vehículo, ¿cierto? Entonces usted responde solidariamente por lo que haga su conductor, ¿sí? Es en sí ese proceso, ¿sí? Esos procesos son supremamente largos. Bueno, punto. Si el carro tiene póliza o seguro, el seguro contra todo riesgo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hace inicialmente? Si es un fallecido, hay que esperar entonces solicitar a la Fiscalía que nos entregue copia de todo el expediente de la investigación. O sea, ya se entra, digamos, a recolectar una serie de documentación, sí, de pruebas y hacer la reclamación directamente a la reclamación directa a la aseguradora. ¿Qué pasa ahora últimamente? ¿Qué está pasando? Desafortunadamente hay muchas aseguradoras que
En la reclamación directa, pues te objetan, te dicen que no te van a pagar y que no está acreditado los perjuicios, ¿cierto? Por lo regular, cuando pasa eso, que uno que agota como abogado, solicitud, bueno, reconsideración, ¿sí? Si no prospera la reconsideración, ¿qué es la reconsideración? Es hacer un escrito y decirle, hombre, yo no estoy de acuerdo en que usted me diga que no me va a pagar, ¿sí? En pocas palabras es eso. Luego, si no prospera la reconsideración, poner una queja ante la superfinanciera, que es la entidad quien vigila las aseguradoras. Si no prospera eso, entonces nos vamos a audiencia de conciliación. Si no prospera audiencia de conciliación, demanda. Y la demanda se puede demorar 5 años, 4 a 5 años. ¿Sí? Perfectamente, entonces yo creo pues que queda muy bien ilustrado esa parte cuando hay esa póliza o esa posibilidad de eso. Ahora, yo quiero preguntar con respecto a estos accidentes de tránsito donde existen esos que se fugan, el fantasma. ¿Qué pasa ahí, doctor Mauricio? Yo voy en mi moto, pasó un carro, me atropelló, chao, y el vehículo se desapareció. ¿Quién paga el SOA? ¿Quién responde? Bueno, explíquenos un poquito sobre esa parte, porque es que desafortunadamente en televisión es corto el tiempo y creo que quedó muy bien esbozado la primera parte, pero esta segunda creo que nos interesa también porque es muy común que eso suceda. Bueno, doctor Juan, le explico. Si yo voy en mi moto y me accidenta un vehículo y se da la fuga, pues si yo tengo mi SOAT en mi moto, mi SOAT me cubre, ¿cierto? Yo creería que más bien el ejemplo más fácil para explicar es el siguiente. Si yo voy como peatón o como ciclista y me accidenta un vehículo y se da la fuga, ¿qué pasa? ¿Yo a quién le reclamo allí? Hay una entidad que se conoce como el ADRES. Antiguamente era conocido con el nombre del FOSIGA. Esa entidad del ADRES, cuando usted o la gente normal o la gente que tienen vehículos compran el SOAT, se va un monto para el ADRES, ¿sí? Resulta y pasa de que si yo voy como peatón caminando en mi bicicleta, me accidenta una moto, un carro, y me deja allí tirado y se fuga y yo fallezco, mi familia puede hacer una reclamación al ADRES, ¿cierto? Y el ADRES va a indemnizar a mi familia, les va a dar un monto, el monto, digámoslo así, que indemnizaría el SOAT donde hubiera sido un vehículo que tuviera SOAT. O sea, lo reemplaza. Eso, reemplaza el ADRES, ¿sí? Entonces se puede hacer ese trámite. Con la parte médica. También con la parte médica, por eso, con eso hay un tema que es muy chistoso, doctor Juan, que lamentablemente me causa mucha curiosidad, porque pues desde la oficina se han hecho muchas reclamaciones al ADRES, y me parece mucha curiosidad, me da mucha curiosidad que si es un peatón que queda herido y lo llevan al médico, las heces le montan todo el pero para no atenderlo a veces, que porque es ADRES, pero es que el ADRES sí paga. Pues nosotros hemos hecho el trámite de fallecimientos y el ADRES paga, ¿sí? Todo está, si usted sabe reclamarle. Obvio, claro. Para eso están los profesionales, doctor. ¿Cierto? Entonces sí, entonces en el tema de cuando yo voy como peatón o como ciclista y me accidenta un vehículo y se da la fuga, el ADRES responde, ¿cierto? Yo creería que es viable, es válido hacerles una aclaración, ¿sí? Cuando iniciamos la charla, les dije de que mi seguro SOAT de mi carro o de mi moto es quien me cubre a mí, ¿cierto? No, si yo no tengo SOAT en mi moto, no me cubre el otro. Solamente hay 2 excepciones para que el seguro SOAT del otro vehículo me cubra a mí: que yo vaya en calidad de peatón o de ciclista. Perfecto. ¿Sí? Si no cabe SOAT, según su propietario, cubre todas las cosas. Sí, eso es. Esa sería pues como la acotación allí referente a esto. Consejo, nuevamente, recordarles, respetar las señales de tránsito, supremamente importante. Segundo, tengan SOAT. ¿Sí? Tengan SOAT. Hagan el esfuerzo para comprar el SOAT para tener a su vehículo, sea moto o sea carro. ¿Sí? No nos vayamos muy lejos. Ahorita que venía para acá, salió en las noticias de Teleantioquia que en Yarumal se presentó un accidente de tránsito en donde falleció una niña de 2 años. Y vamos a ver de que el vehículo no tenía SOAT, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa? Ahí se va a alargar mucho más un trámite para tener que esa familia hacerle una reclamación al ADRES, ¿cierto? Entonces, perfecto. Y yo haría también un consejo a todos nuestros teleaudientes y oyentes, y es de comprar la póliza. Muchas veces nosotros decimos, no, que es un gasto y que no sé qué, no. Es una inversión. Porque lo sabe usted mejor que yo, doctor, que se especializa en esto, que cuando hay un tipo de reclamación de esas y yo no tengo una póliza que me respalde y van hacia mi patrimonio, me pueden dejar en la ruina, me pueden quitar mi casa, mi carro, mi finca, ahorros, en fin. Pero si yo tengo una póliza, la aseguradora siempre va a estar ahí. Y en este momento, créame que las pólizas han estado bajando, hay muy buenas empresas que la hacen. Esa sería mi recomendación, que todos los que tienen vehículos o que tenemos vehículo, que somos propietarios del vehículo, hagamos esa inversión de comprar la póliza contractual y extracontractual, porque realmente es una situación que nos ayuda mucho. Doctor Mauricio, denos su teléfono, su correo, para que en cualquier momento que se suscite una situación de estas puedan acudir a usted. Claro que sí, doctor Juan, pero antes de eso quiero tratar un temita que no tratamos, y es el tema de cuando yo voy en el transporte público. Hablamos de otros vehículos, ¿cierto? Pero no del transporte público. O sea, yo me monto en un bus que voy para el Peñol. Eso. Me monto en Medellín, voy para el Peñol en el vehículo. Eso. En los otros casos hablamos de responsabilidad civil extracontractual, donde no existe un contrato. Pero cuando yo me monto a un bus de servicio público, en el momento en que yo pago mi pasaje y me monto al bus, estoy ¿qué? Contrayendo un contrato, estoy ejecutando un contrato. ¿Qué ¿sí? es? Lléveme. Que es lléveme. Y entonces la empresa se obliga a que me debe llevar con mi salud y con mi integridad a mi lugar de destino, ¿cierto? Entonces cuando pasa eso, por ejemplo, las personas que abordan un bus y el bus se accidentó, ya no sería un proceso de responsabilidad civil extracontractual, sino contractual. Y para recordarles, todas las empresas de transporte público, de servicio público, cuentan con póliza de responsabilidad civil. Igual también los taxis, ¿cierto? Entonces, recordemos, si usted frecuenta el servicio público y en algún trayecto, por falta de frenos, por falta de mantenimiento, por descuido del conductor, el vehículo se volcó, sufrió un accidente y usted resultó lesionado, hay viabilidad de un proceso, ¿sí? Para que esa aseguradora que tiene ese vehículo de servicio público o que de cierta manera cubre la empresa transportadora pueda indemnizarlos a ustedes. ¿Listo? ¿No? Entonces, no siendo más, por acá dejo el número telefónico, que es 317-241-4035. Tenemos oficina en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Bogotá. Igualmente, pues el doctor Mauricio está vinculado a JB Asesorías Jurídicas. Cualquier situación que se presente con este tipo de situaciones de derecho en cuestiones de tránsito en general y de reclamaciones de este tipo, pueden comunicarse con nosotros o escribirnos al WhatsApp 301-258-5780 e igualmente van a tener la respuesta adecuada. No sé cómo estamos de tiempo para contestar unas preguntitas que nos han dejado en el WhatsApp. Por acá, porque la gente también nos pregunta, ¿cierto? Nos pregunta cositas por ahí. Y creo que aquí hay una pregunta muy importante y va como algo que ver ahí. Y nos lo pregunta un colega muy amigo de acá de la Unión. Y nos dice, ¿en Colombia se puede grabar una operación de policía o de tránsito? ¿Qué límites tienen? ¿Cierto? O sea que si hay un operativo policial o de tránsito, yo lo puedo grabar, ¿cierto? El fundamento legal está en la Constitución Política, en el artículo 20, que dice se garantiza la libertad de expresión y el derecho a informar. Pero todo esto tiene unas restricciones también.
siempre y cuando no se esté vulnerando la intimidad de los demás. Que esta grabación, que estas situaciones que están presentando no vulneren derechos a niños, a la infancia en general, o a mujeres por el estado de género, por ese género. El Código Nacional también de Seguridad y Convivencia Ciudadana no lo prohíbe, pero sí tiene unas limitantes, que dice que no interfiera con la labor de los agentes de policía ni de tránsito, ni que vaya a vulnerar la intimidad de terceros. También la jurisprudencia pues lo permite y también lo limita. En las respectivas de género, cuando la persona que graba, que está siendo grabada es mujer, también hay una protección allí reforzada, pues cosas que uno no sabía. Yo pensé que podíamos grabar a cualquiera y no, la cosa no es tan fácil. La Corte Constitucional ha señalado que las mujeres enfrentan mayores riesgos de intimidad o violencia en espacios públicos. Entonces yo diría que es ahí como que se refiere a que de pronto una grabación un poco mórbida, un poco salida de tono. Doctor Juan, sí, nosotros tenemos una legislación, un marco normativo muy legalista y que pues ahora en la actualidad con el tema de las mujeres, pues de cierta manera pues la legislación las protege demasiado, ¿cierto? Pero vamos a lo que nos concierne frente al tema de las fotos y los videos en accidentes de tránsito. Cayó ¿sí? Espectacular esa pregunta. Usted como víctima de un accidente de tránsito tiene toda la posibilidad de recaudar su acervo probatorio, porque ese mismo acervo probatorio va a ser utilizado para, de cierta manera, defender sus derechos, ¿cierto? E igual, pues no hay que dejar de desconocer lo que dice el doctor Juan, de que si con sus fotos o su video no interfieren en las labores que haga policía judicial o policía de tránsito, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Pero igual, para nadie es un secreto de que cuando se ocurre el accidente, los agentes de tránsito, la policía judicial llega por ahí a la hora o las 2 horas, ¿sí? Quiere decir eso de que antes de que ellos lleguen usted ya debe haber tomado las fotografías, los videos pertinentes para ser utilizados en su defensa, ¿sí? Entonces, hombre, hágalo con prudencia, ¿sí? Claro está, vuelvo y repito, cuando ocurre el accidente de tránsito, los agentes de tránsito se demoran demasiado, o la policía tome las fotos y los videos antes de que lleguen. ¿Sí? Y si es un operativo normal, pues yo voy y observo que está sucediendo arbitrariamente una situación. Por ejemplo, se presenta mucho que llega la gente de tránsito y van subiendo las motos o los carros al planchón y sin un debido proceso. Entonces la gente los graba y ve uno que les prohíbe, y eso no debe ser así, porque están ahí vulnerando un derecho de ser informado, el derecho de saber de un debido proceso. Claro. Y mientras no interfieran con la policía o con el tránsito, es permitido la grabación. Eso sí es totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, nuevamente lo culmino, doctor, para que deje su teléfono, que sé que mucha gente va a estar interesada en este tipo de situaciones porque se presentan continuamente y mucho más ahora en este oriente antioqueño que estamos plagados de motos, muchas motos, con la lluvia se presentan muchos accidentes. Así que creo que también vamos de pronto en el próximo programa, porque lo comprometo desde ya para que estemos en el próximo programa, cómo podemos también nosotros reclamar al Estado por las carreteras o por ciertas situaciones que pueden presentar en carretera. ¿O estoy errado, mi doctor? Sí, claro que sí. De ese tema vamos a tratarlo en el próximo programa y les adelanto un poquito. Se conoce como un proceso de reparación directa. Perfecto, perfecto. Entonces nos repite su teléfono, doctor Mauricio. El número telefónico celular y WhatsApp 317-241-4035. Voy a estar allí a su disposición, a la disposición de todas las personas que estén interesadas. También pues de cierta manera pueden acercarse donde el doctor Juan y pues con él tenemos una conexión y por medio de él podemos de cierta manera acompañarlos en algún proceso. Muchas gracias, una feliz tarde para todos. De todas maneras, pues bueno, seguimos acá en un Café con Derecho. Doctor Mauricio, muchas gracias por venir. Bueno, Juan, es con todo el gusto. Muchas gracias.